Quórum, periodismo sin medias. Hoy en México se vive un grave riesgo a la democracia. Un grave riesgo porque poco a poco, desde el gobierno federal de Morena, se han venido minando todas las instituciones públicas garantes precisamente de una vida democrática en un país. Se han venido minando nuestras leyes, nuestras instituciones. Hay una actitud totalmente desatendida finalmente al cumplimiento de la ley. Y eso, estimados compañeros, simple y sencillamente se representa un riesgo para todos. Porque en ningún país donde no haya un respeto a la democracia, donde no haya un respeto a las libertades, donde no haya un respeto a la ley, vamos a poder vivir y convivir todos de una manera armónica. Esto al final no es nada casual, es una forma de gobernar, es una forma donde Morena ha venido poco a poco ganando control, espacios, y donde finalmente no logran ganar por las buenas, han buscado minar, debilitar precisamente aquellas voces que representan una oposición a su forma de gobernar. Y esto lo hemos visto por un principio, criticando, esquinando, señalando, acusando y dividiendo a nuestra sociedad. Comenzamos escuchando esta circunstancia de división entre los fifís y los que no eran fifís. El fifí es como el junior de conservadores, de oligarcas. Pero toda esa división y ese ataque se ha comenzado a ampliar y ampliar a cada vez más grupos sociales, a los médicos, a las madres solteras, a las feministas, a todas las personas que pelean por algún derecho. Todos ellos se vuelven automáticamente adversarios del régimen de gobierno actual, del régimen de Morena. Pero eso también, por supuesto, se traduce a los empresarios, a los líderes religiosos, a los políticos, a los partidos. Todos, absolutamente, todos los que discrepan y tienen algo distinto que opinar, simplemente no son merecedores de la verdad absoluta que Morena tiene. También esto se representa en una forma de actuar que simple y sencillamente no tiene el menor cuidado del respeto a la ley. Lo hemos visto en un sinfín de ocasiones y ejemplos, desde el presidente de la República hasta el más bajo de los funcionarios. Y al mismo tiempo vemos cómo hay un ataque consistente y constante en cada una de las instituciones. Se sabe de un dirigente recientemente que recibió de un empresario no sé cuántos millones y el INE no dice nada. Nada. Ni el tribunal. El INE no solamente ha sido el gran receptor de toda esta mala vibra, de esta toxicidad que desde el gobierno federal se ha señalado y ensañado precisamente con el único objetivo de debilitar y ir rompiendo precisamente aquellas instituciones que todos los mexicanos durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo hemos venido construyendo para garantizar un mejor estadio de progreso y desarrollo para nuestro país. Por eso es que entonces esto es algo muy importante y que no debemos de perder de vista, porque esto no solamente está pasando en el plano federal, esto poco a poco es una manera de gobernar que también se está instalando en los estados, y sobre todo en los estados donde gobierna Morena, porque como si fuera un librito y un guión, al final se han dedicado a reproducir las mismas prácticas, no respetar la ley y acabar con las instituciones. Aquí en Campeche lo estamos viendo porque finalmente también se busca denostar, se busca arrinconar, se busca debilitarle la voz a todos aquellos que piensan diferente. No hay un cumplimiento estricto de la ley y por último las instituciones democráticas de nuestro país y de nuestro estado también aquí se ven minadas. Un claro ejemplo lo representan todo este circo mediático que ha representado la difusión de una serie de audios en contra de personajes políticos de nuestro estado. Personajes políticos que básicamente no solamente representan una voz distinta de lo que representa el gobierno federal y el gobierno estatal de Morena, que al final, al buscar denostarlos, al buscarlos atacarlos políticamente, no solamente se están haciendo uso de recursos como son estas grabaciones, que al final representan grabaciones ilegales. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla con mucha claridad de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Nadie puede ser espiado, nadie puede ser escuchado indebidamente. La ley establece con mucha claridad los casos y las condiciones en las que, derivado de una investigación delictiva, únicamente la autoridad judicial federal
puede autorizar que se realicen este tipo de intervenciones, pero no puede ser utilizado en temas electorales, no puede ser utilizado en temas patrimoniales, de responsabilidad administrativa, fiscales, económicos, en fin, no puede ser utilizado al arbitrio de la gente. Y tan incorrecto o ilegal es realizar estas escuchas como también difundirlas. La ley lo establece, el Código Penal establece con claridad penas sin sanciones de más de 12 años de prisión a quienes eventualmente no solamente hagan estas grabaciones, sino también las utilicen sin las autorizaciones correspondientes. En Campeche no hay fuero. En Campeche, desde el 2016, a iniciativa del entonces gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, se puso piso parejo para todos, para los ciudadanos y por supuesto para las autoridades, para que no hubiera un manto de protección para aquellos que hoy detentan el poder, para que finalmente puedan asumir sus responsabilidades y por eso desde el gobernador, secretarios, diputados, magistrados del tribunal, todos los que antes tenían una protección del fuero, a partir del 2016 ya no la tienen. Simple y sencillamente, igualdad para todos y fuero para nadie. Quien nada debe de temer. Por eso es importante al final que entonces tengan muy claro que quienes están difundiendo este tipo de material también están asumiendo algún tipo de responsabilidad. Otro ejemplo claro no solamente representa este señalamiento de la oposición, sino también el uso finalmente de atribuciones de manera ilegal, sino de la misma manera que se están minando nuestras instituciones. Un ejemplo lo representa lo que hoy se ha dado a conocer respecto a la renuncia en la Fiscalía Anticorrupción del Estado. La Fiscalía Anticorrupción es un ente reconocido por la ley, reconocido por nuestra Constitución como un ente autónomo, un ente independiente, imparcial, que tiene la importante responsabilidad de perseguir los delitos cometidos por servidores públicos en actos de corrupción. Entonces, si va a ser el responsable de perseguir a quienes son corruptos, por supuesto que tiene que ser un órgano garante de que su aplicación de la ley va a ser totalmente imparcial, que no va a ser finalmente a encargo, a los intereses de quienes finalmente mandan, sino verdaderamente una aplicación objetiva, imparcial, autónoma, que garantice legitimidad y que garantice lo que los mexicanos y los campechanos queremos, que es que se combata la corrupción. Pero vemos cómo finalmente quien estaba al frente de esa institución presentó su renuncia. Presentó una renuncia que no debía de presentar porque no había ningún tipo de cuestionamiento, no había ningún tipo de falta, no había ningún tipo de señalamiento en su contra. Al contrario, es una persona que en su momento fue electa con un gran respaldo por parte de todos los diputados de las distintas fracciones y grupos políticos representados en el Congreso del Estado. Y que al final su encargo todavía le restaban más de 5 años para poder cumplir. Entonces, ¿por qué renuncia? ¿Por qué renuncia cuando todavía semanas atrás en una entrevista había señalado claramente que no iba a dejar su encargo, que iba a cumplir hasta el último día de sus funciones? Periodo sí todavía falta para que se cumpla. ¿Hay presión para que usted deje el cargo? No, por el momento no. Se descarta eso. Como lo ves, hasta ahorita sigo al frente. No hay nada sobre esto, al menos conmigo, pero en este momento no hay ningún acercamiento en mi cuestión. De la noche a la mañana, en este entorno finalmente de ataques y de diatribas, simple y sencillamente se presenta su renuncia, lo cual resulta muy sospechoso. Lo que se quiere entonces no será apoderarse de esta institución, tomar control de esta institución para que sea un uso finalmente mediático y también un uso político en contra de quienes son opositores. No se querrá finalmente que una institución que debe ser autónoma, imparcial, tomar el control de ella para que se vuelva finalmente un arma política. Estos riesgos a la democracia no se deben de ver como un pleito político entre distintos partidos. Esto al final se debe ver con mucha atención y con mucha preocupación por todos los ciudadanos. Porque si bien hoy simplemente son señalamientos entre personas, el día de mañana todo esto nos va a afectar a todos absolutamente. Por principio de cuentas, porque ningún estado y ningún país va a poder crecer, desarrollar, ser seguro, ser adecuado para tus intereses si finalmente no lo construimos entre todos. Si no escuchamos la voz de todos, si no respetamos y somos tolerantes contra las opiniones, incluso las que son distintas a quienes hoy nos gobiernan. Por otra parte, quienes hoy nos gobiernan tienen el obligado respeto de poder de una manera cumplir con la ley. Y cuando eso no lo hacen, cuando dan el paso para violentar la ley, aún en contra de un adversario político, nada les va a impedir en que lo hagan con cualquier otro ciudadano. Nada les va a impedir que puedan finalmente hacer uso de todos sus recursos para lastimarte, para afectarte, para violar tus derechos y para violar lo que más finalmente tú puedas apreciar.
Eso no nos conviene, no nos sirve para nadie, y por eso entonces todos hoy tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando. Todos hoy debemos de denunciar lo que está ocurriendo, y todos hoy no podemos permitir que esto siga avanzando, porque nuestro país, en nuestro estado, todos hemos hecho un gran esfuerzo para construir un ambiente de democracia, de respeto a la ley, y hoy no podemos permitirnos que esto se termine y que eso se destruya.